¿A cuántos padres nos gusta tener un hijo o una hija de honor? A todos, ¿verdad? Y alguien, cuando entrevistaban a uno de los famosos, le decían: ¿cómo quieres que sea el esposo para tu hija? Y él decía un sinnúmero de virtudes, ¿no? Decía que sea respetuoso, que la ame y algunas otras cosas más, que siempre le sea fiel. Y esta persona que le estaba entrevistando a este señor le dice: ¿y tú eres eso? Y el tema de esta mañana justamente es eso: hijo de honor. Hijo de honor. Todos somos hijos. Todos somos hijos. El hecho que aún no ya somos hijos padres. Quiero que vayamos juntos al libro de Salmos 78, desde el verso 1 al 9. La palabra del Señor dice de esta manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Acá vemos en este salmo una instrucción, ¿sí? Diga conmigo: instrucción. ¿Qué es una instrucción? Formar, capacitar, instruir. Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y hasta cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. El deber de cada uno de nosotros, mira, el deber desde los tiempos de antes, la necesidad que se ha dado desde los tiempos de antes ha sido esta: de que los padres seamos los responsables, los encargados de capacitar, de instruir a nuestros hijos, no solamente para que sean competitivos en el área secular, sino también en lo espiritual. Es una de las cosas que Dios ha dado como legado a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, porque si no, mire, el verso 8 dice: si nosotros hacemos caso omiso a este mandato, dice, y no sean como ¿quién? ¿A cuáles padres se referirá la palabra? A los que no instruyeron a sus hijos. Aquellos que no les molestaron cuando estaban haciendo algo mal. Aquellos que no les estorbaron cuando algo mal sabían que hacían sus hijos. Se refiere directamente a eso. Usted sabe, en Primera de Samuel capítulo 2 habla acerca del sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, Omni y Fines. Eran sacerdotes, ministros en el templo, pero ellos, sirviendo a Dios, se desviaron. Yo puedo estar sirviendo a Dios, pero también sirviendo al diablo. Estos 2 muchachos, dice que en las puertas del templo se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio. Y también de lo más gordo, de lo más rico de los sacrificios, se sacaban lo mejor. De esa manera, Omni y Fines hacían lo que ellos querían. Y el sacerdote Elí, que era el padre, no hizo absolutamente nada para corregir. Entonces acá dice: y no sean como sus padres. Aquellos padres que no le dan un camino,
para que puedan los hijos seguir. Y vemos que desde ese momento, en la generación, en la genealogía de Elí, se cortó el sacerdocio. Hasta ahí llegó. Ahí el Señor se levanta a Samuel, un muchachito, una mujer, Ana, que era atormentada porque no podía tener hijos, ¿verdad? Dice la Biblia que Penina, su competencia, mire, Penina era una de las mujeres que sí podía tener hijos. Elcana era el esposo, pero Penina atormentaba a Ana. Cada vez tú no puedes tener hijos y ves, Dios te ha castigado. ¿Cómo vulgarmente la gente habla cuando a alguien le va mal? Ves, Diosito te está castigando. Entonces Ana iba cada vez al templo del Señor y ahí oraba. Y un día se le ocurre hacer pacto con Dios. Le dice: Dios, si tú me das un hijo, yo lo consagro para ti. Yo te lo doy para ti. ¿Sí? Entonces el Señor escucha su oración y el Señor le concede a Samuel. Y dice que Ana cumplió el año, lo destetó y le fue a dejar con el sacerdote para que fuera instruido. Y en una de esas noches de sueño de Samuel escucha una voz: Samuel, Samuel. Él pensaba que Elí le llamaba, va donde Elí le dice: ¿me llamaste, Señor? No, dice, no te he llamado. Y así pasó una y otra vez hasta que Elí le dice: mira, cuando vuelvas a escuchar otra vez esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cómo hay que decir para que Dios hable? Exacto, así hay que decir todos los días de nuestra vida. Habla, Señor, que tu siervo oye. Siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, no solamente que nosotros hablemos y Él escuche, ¿verdad? Porque a veces estamos tan cargados, tan llenos, que solo le decimos y pedimos y pedimos y pedimos y no le dejamos que Él hable. Entonces, una de las formas correctas es, diga conmigo: habla, Señor, que tu siervo oye. Esta mañana diga: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Mire, era todavía un muchachito, pero recibió la instrucción y eso le hizo que fuera uno de los profetas grandes del Señor, que ungió a grandes reyes, ¿sí? Como David. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos esta responsabilidad de no ser como los padres de antes. Haga una reflexión: ¿cómo eran sus padres? De pronto piadosos o de pronto no piadosos. Si eran piadosos, usted tiene la responsabilidad de mejorar eso. Si no eran personas piadosas que buscaban a Dios, usted tiene que cortar eso y empezar una relación con Dios. Entonces acá quiero introducirme en el primer punto, que habla acerca de el poder de la instrucción. ¿Cómo afecta cuando alguien es instruido de la forma correcta? ¿Qué hace? ¿Qué resultados viene? Mire, yo quiero llevarle a un hombre que tuvo una abuela y una madre ejemplar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de quién estamos hablando? Timoteo, Eunice y Loida, ¿verdad? Una madre que no perdió esa sazón espiritual, que no perdió ese hilo de la base de la vida. O sea, porque podemos tener muchas bases en la vida, pero la base principal de todo ser humano es el ser instruidos en la palabra de Dios. El ser instruido en una profesión a usted le sirve muchísimo para este mundo, para ganar kushki, ¿verdad? ¿O gana a Dios con eso? No, usted gana kushki, con eso come, sigue trabajando, sigue comiendo, sigue trabajando y sigue comiendo, ¿verdad?
Usted trabaja para comer y come para vivir. En pocas palabras, esa es la secuencia, ¿sí? Ahora, otra cosa es cuando nosotros somos instruidos con la palabra de Dios, con un futuro eterno. Esa es la diferencia. La instrucción espiritual a usted le lleva una promesa eterna. Segunda de Timoteo 1, el verso 5. Mire lo que la palabra dice esta mañana. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Timoteo era un fiel discípulo de Pablo. Pero antes que le coja Pablo, su abuela y su madre ya hicieron el trabajo. ¿Qué traen a la memoria? La fe no fingida. Mire, si hay algo que a cada uno de nosotros nos va a servir en el área espiritual es la fe. La fe hace que las cosas sucedan. La fe hace que su confianza no se pierda en Dios. La fe hace que usted siga leyendo la palabra y creyendo en la palabra. La fe hace que usted siga orando. La fe hace que usted cuando se sienta a la mesa dé gracias por los alimentos que se va a servir. Todo eso hace la fe. La fe dice, pero acá hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice la fe no, ¿qué cosa? No fingida. Yo decía, ¿será que hay una fe fingida? ¿Cuál será esa la fe fingida? La apariencia. ¿Sí? La apariencia. De pronto, no tengo tanto dinero, pero demuestro que tengo dinero. O sea, me he visto como que tengo mucho dinero, ¿verdad? No tengo dónde dormir, pero comento que tengo un colchón de esos chayde con doble, ¿cómo se llama eso, Yani? Y tengo esas almohadas para el cuello, esa almohada para la rodilla y todo tipo de cosas, ¿verdad? Dice, va. Una fe fingida, una fe que no le ayuda, una fe que no le lleva a ganar batallas. Escuche esto, una madre y una Biblia pueden hacer gran diferencia en la vida de sus hijos. Esto anótelo con letras grandes. Entonces mire, dice una madre y una Biblia pueden hacer la gran diferencia en la vida de sus hijos. ¿Es cierto o no es cierto? Las madres que viven esto pueden decir que sí. El padre que vive esto puede decir que sí. Una Biblia cambia al padre, cambia al varón, transforma y luego transforma a los que están al lado suyo. Es una cadena alimenticia. Usted se alimenta de la palabra, inconscientemente también alimenta al resto que está a su lado. Entonces, amado, Loida, abuela de Timoteo, y Eunice, su madre, realizaron un buen trabajo de instrucción con Timoteo. Yo le pregunto a usted, mire, los que ya tenemos hijos grandes, de pronto algo cambia. Pero los que tienen aún hijos pequeños, está en sus manos el instruirles todavía. En sus manos. Para que cuando ya sean adolescentes, cuando les coge esa edad en donde lo que dice papá y mamá les resulta incoherente y lo que dicen los amigos y todo lo demás les resulta coherente, hermano, eso pasa en esa edad. Lo que le dicen los seres de casa, dicen, no, eso no tiene sentido. Pero todo aquello lo que les dicen el resto de los amigos, los que le invitan por ahí a hacer cualquier cosa, eso sí tiene sentido. Entonces, cuando esté en esa edad, esa palabra que usted sembró en el corazón de su hijo como padre y como madre, cuando esté en esa edad, esa palabra le traiga reflexión. Y reflexione y no se hunda tanto de pronto como el hijo pródigo lo hizo, que se perdió totalmente, pero vemos que él recapacitó y volvió. Un hijo formado en las Escrituras será siempre un hijo sano.
Escuchen, jóvenes, un hijo formado en las Escrituras será siempre un hijo sano. Jóvenes, déjese formar en la palabra del Señor por medio de sus padres. Mire, cuando su padre y su madre les dice algo, aunque se molesten, pero escúchenme y guarden esa palabra. Aunque en un momento les parezca algo irracional, algo que no tiene sentido, en un momento esa palabra les va a servir. Mire, mi padre no era un gran teólogo, ni mi madre tampoco una gran experta en consejería. Pero lo que ellos me dijeron me sirvió cuando estaba pasando momentos críticos de mi vida. Cuando tenía oportunidades de hundirme en algo que era malo. Me sirvió y me sirvió de mucho. Y Dios trabajaba también de la mano con todo eso. Cuando yo la primera noche que me uní a delinquir, la primera noche, bautizándome, de pronto, los que ya, ellos son expertos, ellos reconocen un patrullero a leguas. Ellos dicen, patrullero, patrullero. Yo le veía, ¿y dónde está? ¿Dónde está el patrullero? Y de pronto ya nos cayó. Ellos se lanzaron por un cerramiento, se fueron al otro lado, y yo, inexperto, o sea, novato, ¿no? ¿Sí? Siempre el novato paga piso. También me lancé en otro cerramiento más bajito, ahí me cogieron. ¿Sí? Me llevaron y me dijeron, Wambra, no te vamos a llevarte ahorita al CDP porque vemos que eres novato. Así directo. Yo estaba preocupado, angustiado. Me dijo, ¿qué tienes? Nada. Nada. Mi primera noche, Señor. Mis primeras horas. Nada. Por la misericordia de Dios me bajaron y me dijeron, nunca más, no queremos volverte a encontrarte otra vez en la calle. Fue mi primera y mi última noche. Señor, me aparto de esto. Entonces, mi madre me dio un consejo y Dios trabajaba de la mano con eso. Yo no veía otra cosa, sino la mano de Dios y las oraciones de mi madre, que inconscientemente uno dice, ¿será que mi madre ora? Hermano, siempre mi madre oraba por mí, a su manera pedía a Dios por mí. Siempre. ¿Y por qué muchas veces como hijos no nos pasa algo grave? Porque su madre, inconsciente o conscientemente, todos los días, ora por usted. Yo soy testigo de las oraciones de una madre. Y vamos a ver también de algunas personas que he rescatado, que han dicho, por mi madre es que yo soy esto. El papel de una madre verdaderamente juega muchísimo en la educación de un hijo. El papel de un padre, el comportamiento de un padre juega muchísimo en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros hijos. Por eso es que no podemos dejar pasar el tiempo y decir es que, bueno, ha de ser normal que nuestros hijos se mezclen con algo malo. Recuerde que un hijo formado en las Escrituras será siempre un hijo sano. En pocas palabras, ese hijo o esa hija será el honor de sus padres. Será el collar de sus padres. Y la Biblia dice que el hijo obediente, prudente, es honra de la madre. Pero el hijo desobediente es vergüenza. Yo creo que tenemos que empezar a entrar en esto. Catalina Severo dijo lo siguiente al referirse al trabajo de tiempo completo que hace una madre en la crianza de los hijos. La madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de la vida. Nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez. Nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud. ¿En quién usted tiene que confiar más como mujercita? En su mamita. ¿En quién tiene que confiar usted más como varón, como hijo varón? En su padre. Si usted no confía más en ellos, usted va a fracasar. Va a fracasar. Y bueno, quiero decirle el nombre de lo que significa UNICE.
Eunice significa buena victoria, la abuelita de Timoteo. Y Loida significa mejor o agradable. Y Timoteo significa honor de Dios y honrado por Dios. Qué tremendo. Entonces, los padres eran tan habilosos en poner nombres adecuados. Primera de Timoteo 3, el verso 14, el 15, mire lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? ¡Wow! ¿Qué tiene que enseñar el padre? ¿Cómo comportarse? ¿En dónde? ¿Enseñamos eso a nuestros hijos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mire, yo creo que para más de uno es decir, no, yo no quiero tener hijos, mucha responsabilidad. Pero sabe acá, este hombre, Timoteo, tuvo, digamos, el privilegio, ¿verdad?, de nacer en una familia cristiana, en donde la abuelita y su mamá le instruyeron más que en cualquier otra cosa en la palabra de Dios. Yo me imagino que estas dos mujeres le llevaron a leer todo el Salmo 78. Ahí está toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel hizo. El resumen está ahí. Entonces acá dice, esto te escribo, en 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo. Está escribiendo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué cosa? Primero, ¿qué es? La iglesia del Dios viviente. Segundo, ¿qué es? Columna. Lo tercero, baluarte de la verdad. ¡Wow! ¿Qué somos como iglesia? Tremendo, ¿verdad? Mire, no somos un grupo que se reúne a por ahí hacer cualquier cosa. No. Cuando nos reunimos, cuando la iglesia se reúne, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato decía, dime, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda? ¿Qué es la verdad? Y Jesucristo estaba ahí. Él era la verdad. Él es la verdad y será siempre la verdad. Porque Él dijo con sus propias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si alguien quiere ir al cielo, solamente es por mí. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy todo. Entonces nosotros somos la columna y baluarte ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Puede decir amén a eso? Iglesia, eso es usted. Les repito, iglesia del Señor, entiéndame esto, escuche. Usted y yo somos columna y baluarte del Señor Jesucristo. En pocas palabras, nosotros somos aquellos siervos en donde el Señor dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, ahora en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso, ¿sabe qué es? Si lo traemos acá un ratito, dice, es honor. Eso es honor. Me siento orgulloso de ti, así que ven, fuiste fiel en lo poco, ahora entra a mi casa, entra al cielo, eres bienvenido. Eso es lo que dice el Señor. Primera de Timoteo 1, del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Mire, todo esto era Timoteo encargado. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios
que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Otra vez la palabra fe no fingida. Mire, el apóstol Pablo dice a Timoteo, tú ya tienes una buena formación en lo que es la palabra, pero yo quiero que hagas estos extras. No te preocupes con las personas que están ahí en sus cosas medias raras, en fábulas y cosas como esas, sino dice, dedícate a cosas de edificación, en donde por medio del Señor, por medio de la fe, dice, así te encargo ahora, en el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 19 en adelante. Filipenses dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Está hablando con un orgullo de este muchacho Timoteo. Pablo dice, vean, yo les envío, yo les encargo, les encomiendo. Timoteo es alguien que les va a ayudar. ¿Por qué confiaba tanto Pablo en este hombre? Porque tenía la seguridad, así como su abuelita no decayó en la fe, su madre tampoco lo hizo, él tampoco lo iba a hacer. Iglesia, eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Por eso aquí en el verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Segundo punto, usted tiene que hacer algo, iglesia. Mire, hace un tiempo atrás yo le decía, no se preocupe por dejar tanta herencia a sus hijos. Y este día viernes me encontré con un hermano de años. Hace 15 años le vuelvo a ver. Y él dice, hermano Alberto, qué bueno que nos hemos encontrado. No sabía dónde ubicarle, no tenía su número. Y dice, Dios me lo ha puesto ahora aquí. Le digo, cuénteme en qué le puedo ayudar. Dice, hermano Alberto, mi madre murió hace 4 meses y mi padre murió hace 1 mes. Y ahora mis hermanos están en discusión por las herencias. Ya vendieron una pequeña herencia en $6,000 y somos 6 hijos y ya a cada uno les dieron $1,000, pero ahí nacía la inquietud de alguien que decía, yo serví más a mamá, yo serví más a papá, yo les cuidé más y me merezco más. Dice, ahora hay una preocupación grande, porque mi padre heredó de su padre una gran cantidad de terreno, que está por aquí este ladito nomás. Y dice, ahora, todos están de acuerdo que se venda, pero no saben cómo repartirse. Entonces yo decía, el abuelito se preocupó en dejarle terreno, ¿no? El papá no vendió ese terreno para que los hijos puedan producir eso. Y los hijos ahora cogen y lo venden. Y yo le decía a este muchacho, ¿y usted qué herencia le está dejando a sus hijos? ¿Ya compró casa, compró algo? No, dice hermano Alberto. Con todo esto, con todo esto que está pasando, no les voy a dejar nada, dice. Yo le digo, debe dejarles algo para que se acuerden de usted. Y me acordaba del tema que estaba preparando durante la semana. Y le digo, mire, si usted les deja un bien, está bien.
Pero el mejor legado que usted puede dejar a sus hijos es la fe. Si usted les enseña a creer en Dios, usted está al otro lado. Pero si usted no les enseñó a creer en Dios, sus hijos pasarán penurias. Hermano, perdón, mire, mi madre hacía algo que para mí era como fuera de orden, ¿no? Ella tal vez en su ignorancia, ella cogía su velita, la iba, la ponía donde una imagen y ella rezaba por cada uno de los hijos. Entonces yo decía, Señor, tal vez ignorantemente nos transmitió eso de creer en un ídolo. Pero cuando yo fui a la Biblia, Salmo 115, en donde habla la Biblia de que una imagen tiene oídos pero no oye, tiene boca, no habla, tiene ojos y no ve. Entonces yo veía la fe de mi madre, tal vez en su ignorancia, Dios honraba esa fe y Dios respaldaba esa fe. Entonces ahora que ya mi madre murió, yo siempre recuerdo lo que ella hizo. Cómo buscaba a Dios. Cuando uno de mis hermanos estaba a punto de morir, los médicos ya, ella cogió una imagen, levantó sus ojos al cielo y dijo, Dios, no quiero que me quites a mi hijo. En sus palabras rezó, oró y puso esa imagen sobre mi hijo. Y nuevamente levantó sobre su hijo y levantó su mirada al cielo, puso sus manos así y dijo, Dios, sana a mi hijo. Luego retiró la imagen y Dios, por un milagro, levantó a su hijo. Pero no estaba con la imagen ahí mirándole, diciéndole a la imagen. Mi madre levantaba sus ojos al cielo. Sabía en dónde estaba Dios. En su ignorancia nos inculcó a servir a Dios. Ahora, mire, amados, si usted como padre, como madre, no les enseñamos a confiar en Dios a nuestros hijos, ellos cuando pasen momentos difíciles no van a saber a dónde ir, no van a saber a dónde recurrir, no van a saber qué hacer. En vez de orar al Señor, van a ir al banco, van a ir a la cooperativa, endeudarse y quedarse así. Y la deuda es una maldición y es una cadena que se transmite. Va de familia en familia. La deuda de los abuelos a veces lo quedan pagando los nietos. Es una maldición. Entonces, para que todo esto no suceda, usted enseñe como padre y como madre, enseñemos juntos a creer en el Señor Dios Todopoderoso como el proveedor, como el único Dios ayudador. Segunda Timoteo 1:5, mire lo que dice. Pablo enfatiza mucho, este texto ya lo habíamos leído, pero Pablo enfatiza mucho a la fe no fingida que había en su abuela y en su madre. Mire, Pablo, él no dice, mira, yo te enseño a creer. Pablo lo que usa es la fe no fingida que había en tu generación. Estaba su abuelita, estaba su mamá, sí, pero Timoteo ya estaba bajo la tutela de Pablo. Era discípulo de Pablo. Pero Pablo habla trayendo honor a aquella madre que en su tiempo hizo todo lo necesario para instruir a Timoteo. Y no le dice, yo te enseño. Dice, no, mira, ¿has visto a tu abuelita? ¿Has visto cómo ella ora al Señor? ¿Has visto a tu madre? ¿Sí? ¿Has visto cómo ella ora al Señor? Eso es lo que hace memoria a Pablo. Entonces, iglesia, para nosotros hay un desafío. Hacer lo mismo con nuestros hijos. No solamente que vean la solución en el dinero, sino que vean la dependencia completa de Dios. Que vean que en Dios se puede conseguir más que dinero. Si usted dice, en Dios yo puedo recibir dinero, Dios le puede bendecir grandemente, sí. Pero no busque a Dios solo por dinero, busque a Dios porque verdaderamente Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra y se merece de cada uno de nosotros ser honrado y adorado por siempre. Él es el único Dios creador, el que está para
ayudarnos, para socorrernos en todo momento a cada uno de nosotros. Entonces acá hace referencia a algo, Pablo, cuando le dice a Timoteo, la fe no fingida. Habla de una fe prístina. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La fe que se mantiene inalterable. Una fe que se mantiene desde el momento original, basado en el sacrificio de la cruz del Calvario. No había otra. ¿En dónde Cristo me hizo hijo de Dios? ¿En dónde? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. No éramos hijos de Dios, pero en la cruz del Calvario ahí da el rescate por cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiera muerto, no estaríamos acá, no perteneceríamos al Señor. Pero gracias al sacrificio de la cruz del Calvario es que nosotros tenemos esa fe, esa bendición de creer en Él. Entonces hablamos acerca de Pablo, que le decía a Timoteo que su fe no la altere. Su fe la mantenga de la misma forma, tal como vio en su abuela y como la vio en su mamá. No cambies esa fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que también enseñar a cada uno de nuestros hijos. Timoteo vio una continua demostración de fe de su madre y de su abuela. Lo que más habla la Biblia es justamente eso. La vida de fe de una madre es una de las mayores herencias de que una madre puede dejar a cada uno de sus hijos. Le repito, la vida de fe de una madre es una de las mejores herencias que alguien puede dejar a un padre o una madre a cada uno de sus hijos. Un hijo formado a los pies de madres que están creyendo en el Señor son una honra para su familia, para la iglesia y para la sociedad. Tremendo. Mire, le repito esto, un hijo formado a los pies de una madre que tiene esa fe, esa certeza, en esa confianza en el Señor, son una honra, primero, para la misma familia. Dice, vea, Juliano de tal, nunca se ve envuelto en cosas malas. Segundo, para la iglesia. Dice, vea, este muchachito allá con los amigos y aquí en la iglesia, mis respetos. Tercero, en la sociedad. Hermano, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ahora vemos también la fe de Timoteo. Esa fe en donde él dice, sí, yo voy a servir al Señor, voy a buscar al Señor, y empieza a trabajar bajo la tutela de este hombre llamado Pablo en el ministerio. Una madre cristiana hará la diferencia en la vida de sus hijos. Un padre cristiano hará la diferencia en la vida de sus hijos. Padres, glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos. Y si cometemos errores, tengamos el valor suficiente para pedir perdón y corregir nuestro camino. Caso contrario, nuestros hijos estarán más perdidos que Adán y Eva en el día de la madre. ¿Me entendieron? No tenían madre. No sabían cuándo celebrar. Por eso es la importancia de que cada uno de nosotros como padres desempeñemos nuestro papel recto delante de Dios, recto delante del Señor, guardando nuestra integridad, guardando nuestra vida. Mire, más usted como padre, como madre, más que cuidar la cocina o la refrigeradora, cuida su vida espiritual. Más que cuidar su cuenta, dice, y ahora me estoy quedando sin dinero, cuida su vida espiritual. Richard, hablando sobre esta influencia acerca de los padres, dice, todo lo que soy o espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Para el hombre que tuvo una buena madre, son sagradas todas las mujeres.
agregó este hombre. Entonces, ¿de dónde nacen los hijos que respetan a las mujeres? ¿De dónde nacen las señoritas que respetan a los varones? ¿De dónde? Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que es esto. Cuando yo enseño como padre, como madre, mire, si yo le tratara mal a mi esposa, mis hijos supieran que las mujeres no valen nada. Sin que yo les diga, pero si yo le trato bien a ella, ellos van a saber que a una mujer hay que saberla tratar. No le estoy jalando los pelos, jalando las orejas. Tampoco ella lo hace conmigo. Cuando yo hago algo malo, ella con sabiduría se acerca y me da uno acá. No, mentira, no lo hace. Se acerca y conversa con respeto. Lo mismo que yo lo hago con ella. Entonces nuestros hijos no van a decir, papá, usted no me hable de respeto de mujeres. Eso necesitan ver nuestros hijos en casa. El respeto, para que ellos aprendan a respetar a una señorita, para que ellos como señoritas aprendan a respetar a un varón. ¿De dónde nace? Del matrimonio. Les hablo de dos mujeres que marcaron la diferencia. Y está escrito para hablar todo el tiempo de nuestra vida en la formación de hijos de honor para los padres. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande para que en el Salmo 78 no sea ese texto 8 viniendo en contra de nosotros diciendo como fueron sus padres, sino que más bien Dios haya en nosotros esta palabra y Él pueda decir de nosotros como padres les enseñaron a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Yo creo que ese es el legado más grande, la herencia más grande que usted puede dejar a sus hijos. Déjeles un lugar donde vivir, si usted está en la capacidad, hágalo. Pero más, preocúpese en dejar un legado espiritual. Porque eso es eterno. Eso nunca se acabará. Eso sus hijos no venderán, ni se pelearán por ello. Porque eso es lo que pasa con las herencias. Se pelean y ahí hay tantas cosas en la familia. Tercero y termino. El precio del sacrificio para servir al Señor. Mire, este muchacho no puso límites. Él no dijo, mi abuelita, mi mamá sirvieron al Señor y yo de aquí yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Él, también dispuso su vida para servir al Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Capítulo 16, del verso 1, mire lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban ¿en dónde? Y en Iconio, 2 ciudades. Amados, este es el reto de cada uno de nosotros jóvenes. Y todos, mire, para todos. Tenemos 2 formas de ser famosos. La una haciendo cosas buenas, como lo hizo Timoteo, o la otra haciendo cosas malas. El barrio nos va a conocer como somos. Nosotros seleccionamos qué tipo de fama queremos. Yo prefiero esta que escogió Timoteo. Dijo, yo voy a servir al Señor y bajo la tutela de Pablo, hermano, este hombre, ahí, mire lo que dice el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole primerito, le circuncidó por causa de los judíos. Hablamos de una edad de 18, 19 años más o menos. A esa edad, dijo, papito, venga para acá, por causa de algunos judíos, le voy a ponchar. Le cortaban el prepucio del miembro viril. A esa edad, hermano, ay.
Y luego, vamos, tenemos que evangelizar. ¿Cómo le ve? Poquito, no creo que haya habido alcohol, vinagre, ¡pah! Sano. Mire, este muchacho pagó el precio. Y esta acción de pagar el precio, ¿sabe lo que hizo? Hacerse grato delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Por eso le decía que hay dos formas de ser famoso. No se hablara de este muchacho Timoteo si él tal vez hubiese hecho cualquier otra cosa. No se hablara como se habla, pero se habla de algo bueno que él hizo. Pagó el precio. Por los judíos, Pablo le circuncida. Dice, ok, como Isaac, cuando su padre Abraham le dice, muchachos, dice, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Dios proveerá, hijo, pero mientras tanto te pongo sobre la leña. Hasta el último momento. Entonces acá, hermano, dice, quiso Pablo, el verso 3, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y Timoteo no dijo, por culpa de mi papá. A veces los hijos dicen eso, ¿verdad? Por culpa de mi mamá me toca estar así. Por culpa de mi papá. Bueno, nadie tiene la culpa de nada. Usted puede mejorar su vida o empeorarla con una decisión. Este hombre no dijo, tu papá griego, tu mamá judía, ya pues te la ganaste, mi hijo. Venga. Dijo, aquí estoy. No le culpo a mi papá, no le culpo a mi mamá por esto, sino más bien le doy gracias a Dios que me toma en cuenta en el ministerio. Eso es lo que hizo Timoteo. Y pagó el precio de servir a Dios. Algo que nosotros necesitamos, hermano, tenerlo muy en consideración. Primera de Corintios 4:17, mire lo que dice. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, está hablando Pablo, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué tremendo. Ahora Pablo estaba privado de su libertad, escribiendo desde una cárcel, pero sabía que Timoteo no le podía fallar. Hermano, qué lindo de veras que es esto. Quiero leerle lo que escribió Charles Wesley. Dice, aprendí más acerca de Dios de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. ¿Se da cuenta? ¿Sí toma atención a esto? Dice, ningún teólogo me enseñó más que lo que aprendí en casa. Padres, ojo al moro. Tenemos un desafío. Hijos, aprendan de Timoteo. Sencillo, humilde, que supo escoger qué tipo de fama le quedaba mejor. En sus manos estaba la decisión. Y también una frase de Charles Spurgeon que dijo, no puedo decir cuánto le debo a las oraciones de mi buena madre. Famoso escritor, muchos libros escritos por él. Él dice esto. Amados, que el Señor nos ayude. Los que van camino a casarse, no se olviden esta enseñanza. Los que dicen, yo ya quiero tener novio, piensen en esto. Timoteo no habla que tuvo novia a esa edad. Yo voy a hacer un estudio más profundo de Timoteo para decirle si se casó o no se casó y cuántos hijos tuvo. Pero algo es cierto, que pagó el precio
para servir a Dios. Yo creo que esa es una buena elección. Padres e hijos debemos trabajar en conjunto para servir a Dios. Pero cuando un hijo se opone, es como una piedra en el zapato que no deja caminar tranquilo. Por eso, hijos, aprendamos de Timoteo. Aprendamos a ser sencillos. Aprendamos a ser ese ente que ayuda a que la barca avance, no que la barca se estanque. Porque mientras usted ayude a que la barca avance, su hogar y su propia vida será mejor cada día. Su condición económica, espiritual, social será mejor. Este es el reto de esta mañana de parte de Dios para cada uno de nosotros, como padres y como hijos. Cuando su hijo es pequeño, usted dice, siéntate aquí, y él se sienta ahí. A menos que no le enseñe. Pero cuando su hijo ya es grande, tiene 15, 16, 17, 20 años, usted tiene que tener carácter para decirle, siéntate aquí. Si no tiene carácter y firmeza, su hijo simplemente se fue. ¿Escuchó, padres? Por eso es que la responsabilidad que tenemos como padres es grande, pero la de hijo también es grande, muy grande. Por favor, familia cristiana, ayudemos para que esa columna y ese baluarte que somos se vea desde lejos. ¿Escuchó? Ayudemos para que esa columna y baluarte que somos de Jesucristo se vea desde lejos. Póngase de